país multilingüe y pluricultural. Esta diversidad lingüística se ve reflejada en las 47 lenguas originarias que se hablan en nuestra tierra. Lenguas como el shipibo-conibo, el aymara, el quechua, el ahuajún. Pero muchas de estas lenguas están en peligro de extinción, en peligro de desaparecer, llevándose consigo toda una cultura, toda una visión particular de ver el mundo. Hoy, en el Día Nacional de las Lenguas Originarias, nos preguntamos cuáles son las dificultades al incorporar estas lenguas originarias en el plan escolar. Escríbanos a nuestras redes sociales, @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. No a la discriminación. Se deben enseñar idiomas extranjeros. Algunas lenguas originarias han desaparecido por falta de información. Todos debemos saber por lo menos una lengua nativa. Fomentamos nuestra cultura enseñando distintas lenguas en las escuelas Existe rurales. igualdad en el país. Somos un país multilingüe. Más apoyo a la enseñanza de las lenguas nativas. Existen 47 lenguas originarias en el país. No se respeta la cultura. Varias lenguas nativas están por desaparecer. Sí a la enseñanza de lenguas nativas en todos los colegios del país. La lengua originaria más conocida es el quechua. ¿Qué dificultades existen al incorporar las lenguas originarias en el plan escolar? Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy, en el Día de las Lenguas Originarias en el Perú, queremos hablar sobre este tema y hemos invitado a 3 especialistas en educación cultural bilingüe. Estamos el día de hoy con Leoncio Seje, especialista bilingüe aymara, también con Ricardo González, especialista bilingüe en quechua, coordinador además del equipo Modelos de Atención de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, y también con Lener Guimaraes, especialista bilingüe en shipibo. Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. Vamos a comenzar preguntándole a Ricardo González, quien es coordinador de este equipo de estos modelos de atención, ¿verdad?, de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. ¿A qué se le denomina precisamente educación intercultural bilingüe? Simipera llapayan qhichwarimaj masiykunapaj tiqsimuyuntinpi waqipandiykunapaj napaykuyniyta chayaykachisaq kay punchawmi llapan ayllu simikunapaj punchawnin charaykun tukuy simintiktapas kallpanchananchik. Buenas noches, Roxana. Esta es una oportunidad excelente para conversar un poco sobre este tema, a veces desconocido a pesar de ser un tema de tanta importancia para el país. Sobre tu pregunta, educación intercultural bilingüe es una modalidad, una propuesta educativa que permite a los estudiantes aprender en 2 lenguas y en 2 culturas, principalmente. Podrían ser estas en más lenguas también, por ello planteamos que es una educación intercultural bilingüe. Hay zonas donde los estudiantes o el maestro principalmente en un mismo aula se enfrenta con niños que hablan 2 diferentes lenguas originarias, además del castellano, que es una segunda lengua para todos ellos. Entonces hay la necesidad de implementar procesos pedagógicos que en principio reconozcan esta lengua como instrumento de aprendizaje y a la vez incorpore el castellano como objeto de estudio. Entonces estamos hablando de ese proceso pedagógico que reconoce 2 o más lenguas, a la vez 2 o más formas de comprender el mundo, 2 o más formas de interpretar la vida y vivir de diferente manera, ¿no? Leoncio Seje, que es especialista bilingüe en la lengua aymara, ¿cómo se está impulsando, me gustaría preguntarle, esta educación, este desarrollo educativo en las lenguas que son autóctonas de nuestro país? Askina que es una munaticuyaca. Nayaste en el Catarunta Seimunta, Tapacha Caperú Suyuna, que tiene que aymara Palacas, Jupanakaru, Chichauroja, Aymara Rusana, Chichaurusana, Urupa Ugat. En verdad, sobre tu pregunta, venimos implementando diferentes estrategias para que nuestras lenguas originarias, que son 47 actualmente, que están vivas, son vitales, sigan desarrollándose. Una de ellas es justamente impulsar desde la dirección donde estamos, desde la DIGEVIRA, el desarrollo de la educación intercultural bilingüe. Lo que mencionó Ricardo, justamente,
donde impulsamos de que estos pueblos originarios de nuestro Perú profundo tengan una educación tanto en sus lenguas, pero también en castellano, pero también se desarrolle las culturas de nuestros pueblos. Entonces, es una de las estrategias muy fuertes que venimos impulsando, para lo cual atendemos con materiales educativos en diferentes lenguas. Actualmente venimos dotando de cuadernos de trabajo en las diferentes lenguas. Hemos empezado con 7 lenguas primero, luego con 5 lenguas. Actualmente estamos haciendo con 8 lenguas más y paulatinamente venimos avanzando para que estos niños de estos pueblos originarios tengan también los materiales correspondientes y sobre todo que también tengan docentes capacitados, docentes que manejen la lengua y de esta forma ellos tengan una educación de mejor calidad. Usted como especialista bilingüe, además en Aymara, me podría decir que existen muchos hablantes en Aymara, sobre todo también aquí en Lima, ¿verdad? Además que es la segunda lengua originaria más hablada, la tercera en importancia en el país y que se habla en gran parte del departamento de Puno, también en Arequipa, pero en Lima se habla Aymara. Y efectivamente, si hablamos de la Aymara, a nivel de Sudamérica estamos hablando de 1.500.000 hablantes. En el Perú somos como medio millón de personas que hablamos el Aymara, de los cuales la mayor parte está en la región de Puno, en Tacna, en Moquegua, en Arequipa también, y en Lima sobre todo hay una población bastante que habla el Aymara. Sin embargo, no se está, digamos, haciendo el uso efectivo del Aymara en los espacios urbanos sobre todo. Hay que hacer hincapié en que esa diversidad lingüística, ¿no?, de nuestro país, sobre todo el día de hoy que se conmemora, se resalta la importancia de valorar estas diferentes formas de expresión, diferentes formas de comunicación. Qué importante es no olvidar nuestra cultura ancestral, no olvidar todos esos rasgos que nos caracterizan, que nos identifican. Vamos a conversar ahora con Lener Guimaraes, especialista bilingüe en Shipibo. ¿Cuáles son esas dificultades que día a día ustedes luchan, ¿no?, contra estos problemas para precisamente en el plan escolar poder incorporar el tema de lenguas originarias? Gracias, Violeta. Muy buenas noches. Para nosotros, en realidad, una dificultad que nosotros encontramos en este proceso de reafirmar cada vez más nuestra identidad, nuestra lengua originaria, es el tema de la discriminación. No solamente una discriminación social, sino más bien estructural del Estado, ¿no? Nosotros cada vez nos encontramos inclusive con gobernantes que dicen que somos los ciudadanos de tercera categoría, ¿no? Entonces, imagínense si un gobernante pueda pensar de ese modo, ¿no? O un exgobernante pueda pensar de ese modo. Imagínense. Entonces, ¿cuántos gobernantes pasarán en nuestro país para gobernar en el marco de la diversidad, en el marco de la existencia de la diversidad y enfrentar frente a esta discriminación estructural? Para nosotros es un gran desafío desde la escuela, porque la escuela es el único espacio que otorga el autoestima, la identidad, la construcción de la identidad de estos pueblos históricamente discriminados o históricamente excluidos. Entonces, eso es para nosotros un constante vivir, porque imagínese un niño que vive en esa discriminación desde su escuela, desde su comunidad. Entonces, y cada vez que escucha conflictos sociales, por ejemplo, en el país, entonces todos los conflictos sociales que se viven en el país no solamente está en Lima por el tema de la delincuencia, sino más bien está centrado en la Amazonía, en los Andes, el tema de los conflictos por petróleo, el tema de los conflictos por minería. Entonces, mira, los pueblos originarios estamos donde están los conflictos. Y entonces, ¿cómo se siente un niño frente a su lengua, frente a su identidad, frente a su cultura? Por ejemplo, ¿no? Ese es un constante vivir para nosotros desde la escuela, tratar estos temas, ¿no? Al hilo de lo que usted ha comentado, pues hace más de 20 años se prohibió hablar en quechua, ¿no? Además, existe todavía una estigmatización hacia no solamente el quechua, sino otras lenguas originarias de nuestro país. Muchas personas, por ejemplo, en esta migración del campo a la ciudad, en Lima decidieron no hablar más su lengua materna, porque no querían recordar ese pasado terrorífico, a lo mejor, y negaron así, de alguna manera, compartir esa historia, esa carga cultural de sus ancestros a las futuras generaciones. ¿Cómo se está combatiendo sobre todo este tema, el de el estigma con las lenguas originarias? Vamos a preguntárselo a Ricardo González, coordinador del equipo
de Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Cierto lo que dices, que generalmente los padres de familia, jóvenes, ya no quieren enseñar a sus hijos las lenguas originarias, que de ellos es su lengua materna. Y eso hace también que la lengua pierda hablantes y se vuelva cada vez más débil. Para ver este tema estamos planteando varios procesos en paralelo. Primero estamos tratando de llevar a los espacios más públicos a las lenguas originarias, ¿no? Para ello estamos tratando de salir en diferentes medios de comunicación, estamos produciendo materiales, estamos promocionando, estamos difundiendo y estamos haciendo que muchas instituciones, muchas autoridades empiecen a usar de manera pública y oficial estas lenguas originarias. Tal es así que en Puno, por ejemplo, tenemos varias sentencias dictadas en lenguas originarias, en quechua, en aymara. Ya la oficina, la RENIEC, ha empezado a registrar nacimientos, matrimonios en lenguas originarias. Hay un proceso de coordinación fuerte para que las instancias públicas que hacen documentos oficiales las empiecen a usar lenguas originarias para este proceso. Igualmente nosotros como Ministerio de Educación, aparte de promocionar ese aspecto más público, hacemos documentos formales como oficios, cartas, solicitudes en lenguas originarias y las mandamos a las regiones en esas lenguas. Entonces ese es un espacio que nos va a permitir un poco recuperar la lengua, prestigiar la lengua y hacer que la gente vea que esta es una lengua tan igual y potente como las otras. Por otro lado, estamos promocionando bastante el uso de materiales educativos en lenguas originarias en diferentes lenguas. Ya Leoncio decía que vamos ahorita en 19 lenguas, habiendo elaborado cuadernos de trabajo, materiales complementarios para los estudiantes. Eso va a ayudar también a que las lenguas originarias empiecen a ocupar otros espacios, empiecen a entrar a espacios mucho más formales, espacios que por mucho tiempo han sido vetados a estas lenguas. Sabemos también que el quechua y las otras lenguas originarias no han tenido la oportunidad de desarrollarse como las otras. Las lenguas, lógicamente, se desarrollan cuando están en uso, cuando se está investigando, cuando se está acuñando términos, cuando progresivamente se enriquece y se hace una lengua mucho más técnica y mucho más académica también. Entonces, en ese horizonte entramos con los materiales educativos, porque hacemos materiales curriculares. Entonces la lengua empieza a progresar, empieza a ganar espacio, empieza a entrar a otro nivel académico. Son procesos, aparte de ir promoviendo nosotros mismos usando lenguas originarias en nuestra comunicación diaria, promover varios documentos escritos en línea, en los diferentes medios. Entonces, esa es una forma de hacer que el quechua y las lenguas originarias empiecen a recobrar vigor y la gente ya no sienta, digamos, ese estigma de hablar una lengua originaria es ser un ciudadano de tercera categoría. Necesitamos revertir esa mirada y el Ministerio, junto con las otras instituciones públicas y privadas como ustedes, hacemos que las lenguas originarias sean reconocidas, fortalecidas y desarrolladas, porque si no hacemos nosotros el esfuerzo de recuperar nuestras lenguas, de hecho vamos a seguir perdiendo. Hay documentos que dicen que en el Perú, cuando hace tiempo llegaron los españoles o la conquista que se llama, habían más de 200 lenguas. De las 200 hemos perdido tantas, ahora estamos solo con 47. De esas 47, como ustedes pasaban delante los spots, 27 están casi en peligro de extinción. Hay muy pocas personas que los hablan. Entonces, el perder esas 27 lenguas originarias es perder todo un recurso, es perder toda una forma de vida, es perder una riqueza cultural, lingüística, y eso es nuestra tarea, mantener, vigorizar, ¿no? Entonces, en esa línea estamos como dirección de línea, planteando procesos pedagógicos en varias lenguas originarias, materiales y demás cosas que en sí nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, hay lenguas que están en proceso de recuperación, como las lenguas mochica, la lengua uro. ¿Qué se pierde cuando desaparece una lengua en nuestro país? Leoncio Seje. Mire, cuando desaparecen algunas lenguas originarias, efectivamente perdemos un valor histórico, un valor cultural, y restamos a la diversidad, cuando la diversidad es un potencial importante en nuestro país.
se han perdido muchas lenguas, pero estas lenguas se pierden no porque sus hablantes no quieran, sino más bien porque otras lenguas mayores, como es el castellano, se impone sobre estas lenguas, y sobre todo muchas personas, inclusive desde el Estado, desde los organismos públicos y privados, en vez de apoyar, en vez de propiciar su desarrollo, al contrario, estigmatizan, discriminan, entonces se ponen en las peores condiciones, de tal manera que estas lenguas no tienen la oportunidad de desarrollarse. Entonces estamos en un país donde todas las lenguas, todas las culturas deben tener las mismas oportunidades, sin embargo no lo es. Hay lenguas que tienen un estatus bien aceptable, pero hay lenguas que no tienen ese estatus. El aymara, por ejemplo, no tiene el estatus que tiene el castellano. En el Congreso nunca se habla en aymara. Cuando alguien habló en aymara, inmediatamente ya habían comentarios de que ¿por qué el aymara aquí? Entonces, igual, cuando alguien habló quechua, de igual manera hay congresistas que inclusive trataron de discriminar en ese momento. ¿Nuestros entonces, políticos, nuestros congresistas deberían hablar en sus lenguas madre? Sí, yo creo que en un país diverso deberían también de hablar en todas las lenguas. Hay congresistas que provienen de diferentes lenguas, ya sean chipigua, huajún, aymara, quechua, deberían expresarse sus lenguas y que de esta forma el Perú se sienta de tal manera que es un Perú diverso, de tal manera que el Perú también sea reflejado en este estamento que es el Congreso. Y no solo en el Congreso, sino también en otros ministerios, en los organismos públicos como es los gobiernos regionales, en los municipios. Nuestras lenguas lamentablemente no están siendo usados como debe ser, no están en un espacio público. La ley lo dice que son lenguas de uso oficial, sin embargo no lo son en la práctica. Se visibiliza, ¿no? ¿Qué opina al respecto Lener Guimaraes? Sí, en esos contextos que había mencionado anteriormente, los conflictos sociales que vivimos en el país, el docente es prácticamente un mediador cultural entre la diversidad, entre el Estado, pueblos indígenas, entre el Estado, pueblos originarios, entre el castellano y la lengua originaria. Es un mediador cultural para reafirmar la identidad y la autoestima. En ese contexto, igual las instancias del gobierno, del Ministerio de Educación, en la cual nosotros estamos parte de este proceso, cumple una función importante en el rol de atender a estos pueblos, ¿no? Tal como se requieren y tal como está reconocido en la Constitución. Si la lengua está reconocida en la Constitución, si nuestro país está reconocido como un país pluricultural y multilingüe, entonces tendríamos que tener estructuralmente presupuesto para atender a estos pueblos. Entonces, ese es un rol importante del Estado, este es un rol importante de las diferentes instancias del Ministerio de Educación y otros organismos e instituciones privadas. Momento de irnos a una breve pausa, pero al regreso me gustaría que conversáramos sobre las experiencias y las dificultades que han tenido en cada región en la que trabajan para impulsar el desarrollo educativo de las lenguas. Con esta pregunta nos vamos a la pausa. También invitamos a todos nuestros seguidores a que nos escriban en las redes sociales en @DID7.3 en el Twitter y también a nuestra página en Facebook. Pausa y regresamos para seguir hablando de este tema tan interesante, tan importante y a propósito de la conmemoración del Día Nacional de las Lenguas Originarias. Pausa y regresamos. ¿Sabes que vivimos en un país con sismos y heladas? Entonces tienes dos opciones. O tocas madera o haces simulacro. Yo no toco madera, yo hago simulacros. Yo no toco madera, yo tapo las rendijas. No toco madera, uso buenos abrigos. No toco madera, yo como nutritivo. No toco madera, yo hago simulacros. Ministerio de Educación, rumbo a la nota más alta. Con escuelas más seguras. Perú, progreso para todos. ...27 de mayo... ...1937... ...en la bahía de San Francisco... ...Estados Unidos... ...se inaugura el Golden Gate... ...puente colgante diseñado por Joseph Strauss... ...la mayor obra de ingeniería de la época... ...el Golden Gate es el puente más famoso de San Francisco... 2006... ...más de 6.000 personas mueren en la isla de Java, Indonesia... ...por un terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter... Es la mayor catástrofe natural desde el tsunami
ocurrido en el 2004. 2008. Fallece Alejandro Romualdo, poeta y periodista peruano. Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, perteneció a la denominada generación del 50. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía en 1949. Sus obras más importantes son Poesía Concreta, La Torre de los Alucinados y El Movimiento y el Sueño. Dificultades existen al incorporar las lenguas originarias en el plan escolar de nuestro país. Escríbanos a las redes sociales. El día de hoy nos acompañan 3 especialistas para hablar sobre este tema. Nos acompaña Leoncio Ceja, especialista bilingüe en lengua aymara. También nos acompaña Ricardo González, especialista bilingüe en quechua y coordinador del equipo Modelos de Atención de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Y también Lener Guimaraes, especialista bilingüe en shipibo. Antes de continuar con esta conversación, con esta entrevista, con este diálogo, nos vamos con una pastilla informativa para tener más alcance sobre el tema. Adelante. En 2001 se promulgó la Ley 29735, que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Debido a que se calcula que a lo largo de la historia se han extinguido al menos 37 lenguas nativas y 27 de las sobrevivientes están en peligro de desaparecer según el Ministerio de Educación. Actualmente, el Perú tiene 47 lenguas nativas habladas por más de 4 millones de habitantes, residentes en su mayoría en la selva amazónica, asegura el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Esto significa que el 83% de esos 4 millones de habitantes tiene al quechua como lengua materna nativa, el 11% al aymara y el 6% hablan lenguas amazónicas. El INEI señala que de las 47 lenguas nativas, solo 4 son lenguas originarias de la sierra y las otras 43 son de la Amazonía. El Perú tiene un promedio de 30 millones de habitantes y ninguna lengua originaria se habla en la costa, donde vive la mayoría de la población. Por ello, el Ministerio de Educación promueve en casi 20.000 instituciones educativas de todo el país la enseñanza de las lenguas en el sistema de educación bilingüe. El Minedu informa que en algunas de las lenguas originarias más usadas, como el quechua, se habla en otros países como en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador, y el aymara en Argentina, Bolivia y Chile. Lener Guimaraes, hemos escuchado en esta pastilla informativa que de estos 30 millones de habitantes en promedio que tenemos en nuestro país, ninguna lengua originaria se habla en la costa, ¿no? En donde vive muchísimas personas de varias regiones, no solamente costeños. En la costa vive personas de la selva, de la sierra, que tienen de lengua madre el quechua, el aymara, el shipibo conibo, el aguajún. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la costa? Estoy seguro que existen lenguas bastante tradicionales a nivel costa. Sin embargo, como ha sido un contacto mayor cuando se creó el Estado, seguramente hay un problema de invisibilización sistemática, ¿no?, que ha vivido nuestro país. Pienso yo así porque en realidad los pueblos pescadores que están en la costa seguramente han tenido una tradición bastante antigua también, ¿no? Ahora los que migramos, esas lenguas han desaparecido, han desaparecido, ¿no? Los que hemos migrado o los que están migrando ahora en la costa, los que están ubicados en Lima principalmente, como lo dice el mismo eslogan también, los municipios que dicen Lima ciudad para todos. Entonces, pero igualmente también Lima es una ciudad marcada por una fuerte discriminación. Entonces, en ese contexto es bien difícil que haya una visibilización de la identidad de estos pueblos, ¿no? Entonces, Ricardo González, ¿qué nos dice al respecto? Creo que es falso decir que en la costa no hay lenguas originarias.
Lima es la ciudad que más lenguas originarias alberga. Ahí podemos encontrar a los hablantes de las 47 lenguas. En algunos casos en mayor escala y en otros con menor escala. Además de eso, tenemos a la lengua jácaro, que es una lengua de la costa, que es vital, tiene muchos niños hablantes como lengua materna de esa lengua. Estamos nosotros precisamente produciendo cuadernos de trabajo para esos niños, para un poco mantener y vitalizar la lengua. La lengua jácaro es una lengua que está en Tupe, acá nomás en Cañete, y hay muchos profesores también que trabajan en la ciudad de Lima, hablantes del jácaro. Entonces, Lima en verdad no todo está perdido entonces en la costa. Es la ciudad que tiene a la mayoría de las lenguas, pero no los quiere reconocer, que es distinto, ¿no es cierto? Las instituciones públicas, las instituciones, acabamos de ir nosotros a Puente Piedra, hoy como parte de los festejos del aniversario de las lenguas originarias, y nos hemos encontrado con mucha gente que cuando empezamos a hablar la lengua originaria, por ejemplo, yo hablo quechua, aquel compañero habla aymara, aquel compañero habla shipibo, empieza a hablar en público y la gente empieza a salir, empieza a reconocerse como quechua, como aymara, como shipibo. Entonces, creo yo que el país debería hacer el esfuerzo de mirar, de visibilizar y mostrar que este país, principalmente la capital, es multilingüe. Y esa característica es en verdad un potencial para muchas cosas, porque la lengua es en sí una forma particular de entender la vida y comprender el mundo. Y ahí, si reconocemos en las escuelas, encontraríamos muchas soluciones para un mismo problema, ¿no? Pero tenemos entonces varias dificultades, ¿no? Vamos a replantear esta pregunta. ¿Por qué no se habla en la costa, en un colegio público, por ejemplo? ¿Por qué existen tantas dificultades para incorporar a este plan escolar el tema de las lenguas originarias? Se lo vamos a consultar a León Suseje. Efectivamente, como decía Ricardo, no es que no se hablan las lenguas, pero se hablan a nivel doméstico. No se usan a nivel educativo, sobre todo en la costa, no se usan a nivel académico, porque estamos en un país diglóxico, ¿no? Donde las lenguas originarias tienen una situación de lenguas de segunda categoría, algo así, y la lengua castellana es la lengua que tiene prestigio. Es entender el concepto del poblador común y corriente de que las lenguas originarias tienen poco valor, por tanto se esfuerzan más bien por no hablar en espacios públicos y usar más bien el castellano. Eso es lo que pasa en todos los ámbitos, sobre todo en los medios urbanos. Entonces, en Lima hubo intentos, por supuesto, de querer revitalizar las lenguas originales. Una de ellas ha sido el esfuerzo de los hermanos de Puno, de los hermanos Unicachi, de Yunguyo, que están en ese camino de querer revitalizar la lengua aymara, para que se sienta también de que la aymara es tan igual como otras lenguas, tiene el mismo valor, tiene escritura, tiene todos los elementos que tienen otras lenguas. Entonces se puede también hacer investigaciones, hacer estudios académicos, tanto en la lengua aymara como en otras lenguas. Entonces lo que necesitamos es tal vez replantear algunas políticas públicas que ayuden más bien a que estas lenguas sean, digamos, implementadas en los diferentes escenarios, ya sea educativos, como también en otros escenarios, como en los ministerios ya en justicia, en salud, que también son muy importantes, ¿no? Entonces estamos en ese camino también desde la DICEBIA, desde el Ministerio de Educación, planteando de que se formulen, estamos en ese camino de formular lo que es la EIB urbana, o sea, para implementar lo que es la educación intercultural para ámbitos de medios urbanos. Entonces, poco a poco vamos avanzando para que los niños de estos pueblos que no han tenido, digamos, de acceder a su lengua de su madre, de su padre, tengan la oportunidad de recuperar la lengua que la escuela en mucha cuenta les ha quitado, ¿no? ¿Podríamos hablar de un primer paso, esta inversión que se ha hecho en todo este material académico, ¿no? En la producción de textos, materiales educativos, no en todas, pero sí en muchas lenguas originarias, para precisamente mejorar esta calidad educativa? Nosotros tenemos una infografía, un cuadrito con algunos datos de esta inversión para esta producción de textos en 18 lenguas originarias, según tengo entendido, y
¿Qué beneficios tiene finalmente tener, ¿no?, esta clase de textos en más de 20.000 colegios? Es algo bastante importante, sobre todo para mejorar la calidad educativa y para lograr incluir, ¿no? Incluir, porque si hablamos de inclusión, hablamos también de lenguas originarias. Se lo consultamos a nuestro entrevistado Lener Guimaraes. Primero hay que considerar que la diversidad cultural en nuestro Perú ya no es un problema como se tenía una concepción muy tradicional, ¿no? Ahora hay que ver al Perú, a la diversidad del Perú como una oportunidad de crecimiento. Entonces, en esa posibilidad de crecimiento hay algunos avances importantes, ¿no? No solamente en el aspecto de la lengua, sino también en el aspecto mucho más de producción agrícola, por ejemplo, ¿no? En la cocina, Gastón Aucurio utiliza muchos de esos elementos para su cocina y lo exporta al mundo. Y entonces, lo que sí necesitamos ahora es, tal como está viendo la diversidad desde ese punto de vista gastronómico, habría que ver también el valor de la cultura en el punto de vista de los saberes, de los conocimientos ancestrales. Si estamos hablando de 47 lenguas existentes en el país, estamos hablando de 47 posibilidades, 47 oportunidades, 47 conocimientos. Y esos 47 pueblos, 47 lenguas, detrás están los saberes ancestrales que han permitido sobrevivir hasta la actualidad a esos pueblos, a nuestros pueblos. Y aún seguimos existiendo a pesar de las adversidades, ¿no?, en esta diversidad, ¿no? Entonces, si miramos hacia el Perú, entonces tenemos posibilidades de crecimiento desde el punto de vista mucho más integral, lo económico, lo social, lo cultural, valorando lo nuestro. Entonces nosotros lo llamamos desarrollo con identidad. Esa es la posibilidad que nos ofrece la diversidad. ¿Qué dificultad usted encuentra en la región amazónica para lograr este desarrollo con diversidad? Primero que hay que entender el marco normativo en el cual estamos los pueblos originarios, ¿no? Incluyendo varios temas: territorio, educación, salud, ¿no? ¿Qué podemos hacer con niños que tienen plomo o enfermedades, ¿no?, por contaminación, por efectos de la contaminación ambiental, por ejemplo, ¿no? Esos niños están sometidos a la muerte. Por un lado queremos mejorar la educación, pero esos niños están con problemas de salud por efectos de la contaminación. Entonces, en esos contextos, ¿cómo podemos hablar de la calidad de vida de hombres y mujeres y de niños y niñas? Entonces, si nosotros hacemos un esfuerzo por el sector educación, dando la importancia, el valor a las lenguas originarias, los saberes, los conocimientos ancestrales, como una posibilidad, como una alternativa, entonces todos los peruanos tendríamos que mirar en ese sentido, ¿no? Y apostar por la existencia, la preservación de esa diversidad como oportunidad. ¿Qué experiencia nos podría contar, al hilo de lo que estamos comentando con Lener Guimaraes, Ricardo González? ¿Qué experiencia en este campo? Creo que hay varias experiencias que nos llevarían mucho tiempo conversar, pero principalmente, antes de pasar a una experiencia concreta, mirar al país como diverso implica entender que no todos necesitan necesariamente atención igualitaria. En un país diverso no puede haber una atención igualitaria. Reconocer la diferencia, ¿no? Claro, necesitamos reconocer la diferencia. Por ejemplo, hablabas de la zona amazónica. La zona amazónica es bastante complejo. Ya Lener planteaba que hay problemas de salud, pero también los problemas de distancia, de infraestructura, requieren otro tipo de atención. El desafío es mayor. No se puede pensar en la Amazonía como pensar en Lima o como pensar en la sierra. Yo soy de la zona andina, mucho tiempo vivo en Apurímac, ¿ya? Pero ahí yo me muevo rápidamente, sé cómo puedo llegar de un lugar a otro lugar, pero cuando ya voy a la Amazonía, ya no es así. O sea, es otra la diferencia, es mucho más retador y de hecho la atención tiene que ser diferenciada, ¿no? Entonces, en ese proceso de plantear la educación con diversidad o desarrollo con diversidad, necesitamos entender que el país es diverso y necesita atención equitativa, no igualitaria. Ahora, viendo ya cosas prácticas, si queremos ver las dificultades, vamos a encontrar muchas dificultades. Pero si miramos también las posibilidades van a ser inmensas, ¿cierto? Y los avances, ¿no? Los avances. Los niños tienen que aprender, en principio, en la lengua que más saben. Porque cuando hablamos de desarrollar capacidades, una persona puede desarrollar capacidades
si la lengua que está usando como instrumento de comunicación es la lengua que él domina, ¿no es cierto? En las zonas rurales bilingües, de esas 21.000 escuelas que hablamos, los niños tienen por lengua materna una originaria. En ese contexto no se puede enseñar en castellano. No se puede otorgar materiales en castellano, porque ese material, esa lengua, para ese niño, para desarrollar capacidades, no le sirve. Es una lengua extraña. Es una lengua extraña. Entonces, comparamos demasiado. Decimos, ¿por qué esos niños rurales no avanzan en sus aprendizajes? Lógicamente no van a avanzar en sus aprendizajes porque no les damos condiciones, no les estamos generando oportunidades. Le estamos dando, hasta hace 4 años, que recién este gobierno ha empezado a retomar educación intercultural bilingüe de manera más seria, no todos en el país recibían un mismo cuaderno de trabajo, para matemática, para comunicación, para todas las áreas, en todos los niveles, en todos los grados. Entonces, eso es en sí negarle el derecho a un estudiante, porque sabemos pedagógicamente que ese niño no va a construir aprendizajes con ese material no le sirve para ese niño. Entonces, tenemos que replantear esa mirada, y ese replanteo es hacer precisamente materiales educativos que le sirven, que le ayudan, pero también capacitar maestros, ¿no es cierto? Nosotros ahorita hemos empezado a atender de lo más, pensando en volumen, de lo más numeroso a lo menos numeroso, por orden de prioridad. Entonces, el quechua, el aymara, el abajún, el shipibo y el chavi son las lenguas más numerosas. En el 2013 hemos hecho materiales para esos estudiantes y hemos podido atender casi alrededor del 80% de estudiantes, porque el 80% de estudiantes son hablantes de esas lenguas. Luego hemos bajado, el año pasado, en el 2014, para uso 2015, hemos hecho en 5 lenguas más. Y este año, en el 2015, para uso 2016, estamos haciendo en 7 lenguas más. Entonces estamos tratando de cubrir progresivamente para que estos estudiantes tengan la oportunidad de construir aprendizajes en la lengua que ellos más saben y puedan tener la oportunidad de desarrollar capacidades. En este proceso vamos a encontrar, principalmente desde mi percepción, 2 dificultades. ¿Qué le parece si regresamos con esas dificultades para que usted nos explaye un poco más sobre estos puntos, pero tras la pausa? Además, vamos a volver con más información y estadísticas sobre la educación intercultural bilingüe. Además, recordamos la pregunta que hemos planteado al inicio del programa, ¿no? Las dificultades que existen, o a lo mejor los que están en sus casas, si piensan que se debe enseñar en los colegios del país o en todos los colegios públicos del país alguna lengua originaria o nativa. ¿Usted qué piensa? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Nos vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con Debate y Diálogo. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en 7.3 Noticias Regional. Aliados por la seguridad. Ahora más tiempo juntos. Porque la seguridad nos importa y porque lo pediste, tu programa Aliados por la Seguridad te acompaña de lunes a viernes a las 11 de la noche por TV Perú 7.3. La información que necesitas. 11. 5, 6. 6. ¿Más refresco, chicos? Sí. Amorcito, no hagas trampa. Sé consciente. Haz lo correcto.
Regresamos con más en Debate y Diálogo. El día de hoy estamos conversando sobre las lenguas originarias de nuestro país a propósito de esta conmemoración sobre las lenguas indígenas autóctonas de Perú. Nos acompaña en el día de hoy Leoncio Ceje, especialista bilingüe en lengua aymara. Nos acompaña también Ricardo González, especialista bilingüe en quechua, y Lener Guimaraes, especialista bilingüe en shipibo. Nos quedamos para terminar la idea, ¿verdad?, conversando con Ricardo González, y él nos estaba planteando dos dificultades desde su experiencia. A ver, si retomamos el diálogo, vamos a ver las dificultades, pero también las posibilidades. No podemos mirar solo las dificultades. Si miramos las dificultades, yo he planteado dos dificultades desde mi percepción. Uno es que no hemos formado docentes, ¿no?, con ese criterio o con esa perspectiva de que se van a enfrentarse con niños que hablan diferentes lenguas originarias. Hemos formado como si los maestros van a trabajar con niños que hablan una sola lengua originaria. El Estado no ha sido quizá capaz de asumir nuestra diversidad y plantear procesos de formación consistentes para asumir este desafío. Y el otro proceso es que las instituciones educativas no han podido adaptarse a los desafíos de esa diversidad. Como consecuencia, el Estado no estaba preparado y todo daba por igual a todos, sin ver si es lo que le doy es tan útil o no es tan útil, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un problema desde el Estado, pero también desde el docente. Bien, ¿qué piensa Leoncio Ceje con respecto a este comentario? Uno de los grandes problemas justamente es la formación docente. No porque el docente no quiera formarse en EIB, sino más bien no tuvo la oportunidad de formarse en EIB, porque la formación inicial, como bien indica Ricardo, no ha sido una formación intercultural bilingüe, sino una formación más bien monocultural y monolingüe. Los docentes en ese sentido han salido de los institutos, de las universidades, con una formación como si fueran a trabajar en un contexto homogéneo, contextos castellano hablantes. Eso no ha permitido de que la educación intercultural avance en el país. El otro factor que sigue siendo fuerte es justamente la percepción que tiene la población. Hay autoridades inclusive que piensan que la EIB es un escollo, es un atraso. Ellos manifiestan muchas veces de que no, la EIB nos trae problemas, ¿por qué nos metemos en problemas? Entonces, en ese contexto no podemos avanzar. Necesitamos unir fuerzas entre todos, ya autoridades locales, regionales y nacionales, para que la educación intercultural avance y justamente logre los objetivos deseados. Entonces, lo que planteamos es de que también la comunidad en sí se cumple el pleito, ¿no? Hay comunidades donde también existe la percepción de que sus hijos más bien deberían de aprender otra lengua y su lengua solo debe quedar en espacios domésticos, lo cual es un concepto errado, por supuesto, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que ir avanzando. Sin embargo, vemos también que se viene avanzando muchísimo en espacios donde muchos gobiernos regionales se han comprado el pleito y han implementado procesos como en el caso de Puno, con el proyecto curricular regional donde se implementa fuertemente la EIB. Entonces, eso ayuda para que la educación intercultural bilingüe pueda avanzar. Lener Guimaraes, ¿cuál es su perspectiva? Si consideramos factor docente, en el país hay una oferta y demanda de formación docente. Necesitamos aproximadamente más de 20.000 maestros que necesitamos formar en la perspectiva intercultural bilingüe. Entonces, en ese sentido, es una necesidad, ¿no?, que hay que aperturar. Ahora, en la actualidad, tenemos 30 instituciones públicas en institutos superiores pedagógicos que forman maestros y 2 particulares en el país y 4 universidades con perspectivas interculturales. Entonces, sí hay una apertura en las instituciones académicas del Estado para atender a los maestros en el nivel de formación docente, ¿no? Entonces, eso es un buen avance que estamos teniendo ahora en la actualidad. Sobre esos avances tenemos nosotros un cuadrito con datos estadísticos que vamos a comentar a continuación, a ver si ya tenemos el cuadro en pantallas. ¿Cómo ha crecido la EIB, Educación Intercultural Bilingüe, en estos últimos años? Vemos que la inversión en un inicio, bueno, en el 2011 era de 3 millones de soles. A la fecha hay una inversión de 100 millones de soles con lo que se ha podido invertir en este material educativo, también en la formación docente. Son 47 las lenguas en el Perú y 27 los alfabetos oficiales.
Los niños atendidos superan ya el 1.000.000 en el rango de 3 a 17 años, como lo vemos en este cuadro. 82% de estos niños y jóvenes se benefician con materiales en lenguas originarias y el 60% cuentan con docentes preparados, capacitados en educación intercultural bilingüe que dominan su lengua materna. Más de 20.000 a la fecha son las instituciones educativas que desarrollan la educación intercultural bilingüe y más de 17.000 tienen la lengua originaria como lengua materna. Si seguimos leyendo el cuadrito, leemos que 3.074 están en proceso de revitalización lingüística, que son 48.000 los profesores bilingües registrados, evaluados en el dominio de la lengua originaria. Ya son 48.000. Vamos a concluir finalmente sobre el tema de hoy, ¿no? Porque hay muchas ventajas en aprender una lengua originaria, una lengua madre, una lengua autóctona, ¿no? Cuando alguien, un niño, una niña aprende en su lengua materna, logra aprendizajes más rápidos, mejora su autoestima, cuenta también con mayor habilidad, predisposición para aprender otras lenguas. Esto está científicamente comprobado. Vamos a pedirle a Ricardo González que nos haga un comentario. Yo quería comentar 3 cosas, quizá saliéndome un poco de tu pregunta. Todo lo que nosotros vemos son avances que se han hecho en 3 o 4 años, que son estos últimos años en este periodo de gobierno. Y lo que planteamos, lo que acabas de presentar, los datos, hay que tener 2 miradas. De hecho, son avances súper significativos, pero los 20.100 instituciones que planteamos son instituciones que hemos registrado, ¿no? No nosotros, sino las UGELes que están más cerca a las instituciones educativas, como instituciones que atienden a estudiantes que tienen una lengua materna, una originaria. Ya, entonces, ese es el registro. A partir de ese registro, empezamos nosotros a plantear si estas son las instituciones educativas que atienden a estudiantes bilingües, ¿qué servicio deben recibir ellos? La DIGEIBIR ha planteado tres procesos, ¿no? Para ser una institución bilingüe necesitamos que tengan materiales educativos. Un primer criterio. Un primer paso, exactamente. Luego que existan profesores, ¿no? Capacitados, preparados. Luego docentes capacitados. 3, que tengan asistencia técnica o asesoría, acompañamiento pedagógico. Queremos agradecerle por este comentario, queremos agradecerles en realidad a los 3 porque seguiríamos conversando sobre este tema. Tenemos muchos comentarios en Facebook, en Twitter, en las redes sociales. Por ejemplo, la lengua expresa el sentimiento, nos dice Levalmac, la cultura de una nación, cómo no enseñarla, cómo no estudiarla. Entonces, no queremos agradecer a Leoncio Seje, a Ricardo González y a Lener Guimaraes, especialistas bilingües, que el día de hoy, Día Nacional de las Lenguas Originarias, se han acercado a debate y diálogo para conversar. Queremos decir gracias en quechua, sulpay, iraken, shipibo y pa y suina en aymara. Gracias a todos los que nos ven y que siguen escribiéndonos también, como siempre, en nuestras redes sociales. Y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana. Chao.